¿Quién fue tu primer jugador favorito del Madrid en todos los tiempos? Pues yo creo que Raúl. Yo creo que Raúl fue. Raúl me emocionó mucho, ¿no? Su entrada en el equipo y el segundo te diría que Mijatovic, seguramente. Me gustaba mucho en el Valencia Mijatovic y tenía muchas ganas de que fichase por el Real Madrid, ¿no? Recuerdo perfectamente ese verano del 96, tenía yo 12 años, que estaba muy emocionado con ese fichaje. En realidad ese mercado del 96, me pareció, me pareció espectacular, ¿no? Cambió un poco, ¿no? Cambió un poco, digamos que la realidad del Real Madrid, ¿no? Y del fútbol en general, ¿no? Porque fue el primer verano donde entró en aplicación la ley Bosman, ¿no? La ley Bosman era aquella que permitía a los jugadores comunitarios, ¿no? No contar como extranjeros, ¿no? En España anteriormente solo podían jugar, solo podían jugar 3 extranjeros y también contaban como extranjeros los jugadores que eran comunitarios, ¿no? Que eran europeos. Bueno, pues la sentencia Bosman, ¿no? Que Bosman era un jugador belga bastante mediocre, yo creo, ¿no? Pero que reclamó que no, él no debía como belga contar como extranjero, ¿no? En las ligas que jugaba en Europa. Bueno, pues todo eso de alguna manera provocó que ese verano confluyesen muchas cosas, ¿no? Era el primer verano en el que fichaba Lorenzo Sanz, era, era un verano en el cual, bueno, pues podías fichar a jugadores extranjeros, ¿no? Que fuesen europeos y que no contasen como extracomunitarios, ¿no? Y era el primer verano también de Capello, ¿no? El Madrid había fichado a Capello después de una temporada horrible, absolutamente horrible, en la que había habido cambio de entrenador, en la que el Madrid se había quedado fuera de Europa, ¿no? Fuera incluso de la UEFA, para que os hagáis una idea, ¿no? No, sí, sí, fuera de la UEFA. Se había quedado fuera de la UEFA, que yo recuerde. Fue una temporada horrible, ¿no? En la que empezó Valdano. Valdano fue despedido después de perder en Vallecas y cogió el equipo Arsenio Iglesias, un entrenador que venía de haber hecho historia con el Deportivo, ¿no? Y que, bueno, perdió el control del vestuario desde el principio, ¿no? Era un vestuario muy complicado, bastante desmadrado, ¿no? Y el caso es que ese verano, ¿no? De alguna manera, pues confluía todo, ¿no? Un nuevo proyecto con Lorenzo Sanz, con Capello, con la posibilidad de fichar extranjeros, ¿no? Y el Madrid hizo un mercado súper ilusionante, ¿no? El Madrid ya tenía una base con Raúl, que había hecho una primera temporada increíble y una segunda temporada algo peor, ¿no? Algo peor. Él tiempo después reconoció que se descuidó durante esa segunda temporada. Y bueno, pues el Madrid traía pues, a Guti, ¿no? A Álvaro Benito, canteranos que pintaban bien, eh, Redondo, ¿no? Había una base que era buena, ¿no? Había una base que era buena. El Barça ese verano fichó que yo recuerde, a Hadji y a Ronaldo Nazario, ¿no? Y tenía también a Giovanni, no sé si ya ha fichado de antes, y tenía a Figo. El Barça tenía un equipazo, ¿no? Tenía un equipazo y también en el Barça era un nuevo proyecto, porque era el primer año de Robson, era el primer y único año de Robson y, bueno, había acabado el ciclo de Cruyff, ¿no? De Johan Cruyff. Y el Barça fichó muy bien, ¿no? Como digo. Fichó a Ronaldo Nazario sobre todo, pero es que tenía Hadji, tenía Figo, tenía Popescu, tenía Giovanni, tenía Guardiola, De la Peña, tenía un equipazo, ¿no? Y el Madrid, pues en ese primer verano, insisto, ¿no? Con la Ley Bosman ficha a Roberto Carlos, que era un jugador que venía del Inter, que estaba muy desubicado, brasileño, ¿no? Que jugaba de extremo izquierdo en el Inter, y lo ficha a Clarence Seedorf, que era un centrocampista de la Sampdoria, ¿no? Que había ganado la Champions, ¿no? con el Ajax y que, bueno, pues fue una petición expresa de Capello, ¿no? Trató de fichar a Karembé, por cierto, ¿no? En esa guerra que hubo con el Barça por Karembé, al final se llevó el gato al agua el Madrid el año siguiente, ¿no? Pero otro jugador que venía de la Sampdoria, una Sampdoria potente en ese momento, ¿eh? Y fichó a Mijatovic, ¿no? Como os decía, un fichaje que me ilusionó muchísimo porque era un jugador que a mí me parecía un crack en el Valencia. Y súper fino, ¿no? Súper talentoso, ¿no? Con mucha clase. Fijaos, ¿no? Lo que le dio Mijatovic después al Madrid, aunque fuese efímero, Mijatovic, bueno, pues le dio una Champions, ¿no? Fichó a Zucker. Zucker nos dio un año y medio bueno, como mucho dos, ¿no? Pero el primer año fue tremendo. Fue absolutamente tremendo, metió muchos goles.
Después la segunda temporada fue más floja, perdió el puesto con Morientes, ¿no? Pero hizo un gran mundial. Recuerdo que fue el máximo goleador del mundial. Creo recordar que fue el máximo goleador del mundial, ¿no? La bota de oro. El Madrid fichó también a Secretario ese verano. Ese fichaje no salió bien, claramente no salió bien. Pero bueno, era otro fichaje que había. Y fichó en los últimos días de verano a Bodo Illner, ¿no? Un portero que venía a quitarle el puesto a Cañizares, ¿no? Tras el adiós de Bullo, Bodo Illner era un portero alemán que jugaba en el Colonia, si no recuerdo mal, y bueno, pues espectacular rendimiento, ¿no? Menudo mercado. Y en ese mercado de enero salió secretario del equipo y el que fichó fue Cristian Panucci. Otro gran acierto, venía del Milan y bueno, pues ese equipo fue una auténtica locura, ¿no? Y sí, mis primeros ídolos en ese sentido, ¿no? Respondiendo a la pregunta, fueron Raúl y Mijatovic, pero ese equipo y esa liga, yo recuerdo como que fue una liga muy especial para mí, ¿no? La ganó el Madrid sufriendo bastante porque el Barça ya digo que era un equipazo y la ganó con jugadores, digamos que a mí me ilusionaron muchísimo, ¿no? Roberto Carlos, Seedorf, fue realmente espectacular, ¿no? El equipo tipo era Bodo Illner, Panucci, Alcorta, ¿no? Alcorta yo creo que tuvo su última temporada en el Madrid ese año, precisamente. Alcorta con Fernando Hierro, Roberto Carlos de lateral izquierdo, centro del campo, es que no se me olvidará nunca, ¿no? Redondo Seedorf, ¿no? Redondo y Seedorf estaban en el centro del campo. Por la derecha aparecía muchas veces Víctor Sánchez del Amo, que fue un canterano que subió el Madrid, que ya le conocéis, ¿no? La verdad que muy, muy interesante. Por la izquierda estaba, bueno, por la izquierda Raúl, ¿no? Solía jugar Raúl. Y arriba Mijatovic y Zucker, ¿no? Espectacular ese equipo. Y la verdad es que bueno, me pareció la verdad es que fabuloso, ¿no? Absolutamente fabuloso lo que vivimos ese año. Muy, muy emocionante, ¿no? Y fue los prolegómenos de la séptima, ¿no? La séptima que gana el año siguiente Henkens porque Capello decide irse al Milán de vuelta, se lo pide Berlusconi. Bueno, pues ese fue el equipo, digamos, que le dio origen a la séptima, ¿no? Básicamente se reforzó con Cerroberto, creo recordar, con Savio y con Morientes y poco más, ¿no? Y poco más, ese fue el equipo. Y bueno, y con Karembé, por supuesto. Karembé también reforzó el equipo, ¿no? Que fue muy importante Karembé para esa séptima Copa del Real Madrid que nunca olvidaremos, ¿no? Así que bueno. Y